¿Qué onda gente de YouTube? Aquí su buen amigo Derek trayendo un nuevo video y el último del año. No mames, casi me cago del susto. En esta ocasión con el segundo capítulo de esta nueva historia. Nuevamente y solo para aclarar. Todas las imágenes que aparezcan en este video serán dibujos míos. En fin, no les doy más Naruto y comencemos con el cap. Osaru, el Saiyajin reencarnado. Un mundo inesperado. Comencé a abrir mis ojos lentamente, con algo de pereza me senté y me estiré mientras bostezaba. Me tallé los ojos para terminar de quitarme la somnolencia que aún tenía y de repente recordé el lugar oscuro, la conversación con esa deidad y todo lo demás. Vaya sueño tan más raro, fueron mis pensamientos recordando lo que pensé que era un sueño. Tuve una sensación extraña en mi parte trasera y volteé a ver que era solo para que mis ojos se ensancharan al ver una cola de pelaje marrón claro conectada a mi espalda baja, miré a mi alrededor y me quedé tieso. No fue un sueño. Exclamé alterado. Me tomó un par de minutos calmarme, pero cuando lo hice no pude más que suspirar resignado, algo triste incluso, pero tenía que aceptarlo, todo y todos los que conocía ya no estaban. Cuando la realización de ese hecho me golpeó, me dieron ganas de llorar, pero me contuve, no podía darme el lujo de romperme ahora y menos considerando que no sabía ni siquiera el tipo de mundo en el que estaba, tenía una nueva oportunidad de tener una vida y debería aprovecharla lo mejor que pueda. Lo primero que hice fue desayunar, afortunadamente aún me quedaba algo del jabalí del día anterior así que encendí una fogata y lo cociné, increíblemente no me sació, pero al menos fue suficiente para calmar mi hambre, creo que esta será una desventaja de ser un Saiyajin, la comida que debo consumir es una locura. En fin, decidí que debería ir a explorar este nuevo mundo, pero no podía ir desnudo así que cerré mis ojos y me concentré para crear ropa, pero cuando mi ojo comenzó a arder me di cuenta de que no podía hacer todo de golpe así que, por ahora deberé hacerlo una prenda a la vez. Empecé por lo básico, unos calzoncillos, de ahí fueron unos pantalones deportivos de color verde musgo, una camiseta negra lo suficientemente ajustada como para que se pegara a mi torso, luego fue una sudadera gris con capucha, pero quise experimentar un poco y logré crearla con la capucha y mangas de camuflaje militar. Genial, si funcionó, celebré. Lo siguiente que hice fueron un par de tenis y un par de guantes negros sin dedos. Ciertamente me sentí cómodo, siempre me habían gustado las ropas deportivas más que otros tipos de ropa, además el resultado me agradó bastante y al menos creo que no me veía mal. Tomé el espejo que había creado y me miré en él, ahí estaba mi ojo rojo con pupila negra señal de haber usado la creación, pero había algo diferente, podía ver cómo líneas rojas se resaltaban en la esclerótica negra. Me quedé asombrado al ver cómo el negro de mi esclerótica se retraía como si se ocultara detrás de mi pupila, pero mi asombro rápidamente fue reemplazado por un shock leve al ver mi ojo rojo, no por la pupila, mi ojo estaba irritado y las líneas rojas que había visto eran las venas que se resaltaron, quizás me excedí un poco en usar mi poder de creación. Lo cierto era que por cada cosa que creaba mi ojo ardía un poco, pero era soportable, no pensé que mi ojo fuera a quedar en ese estado. Suspiré, debería dejar de usar el poder de la creación por el momento, de todas formas ya había hecho todo lo que necesitaba, quería tratar de crear unas polainas similares a las de Goku, pero con mi ojo como estaba no podía arriesgarme demasiado. No sabía a ciencia cierta cómo funcionaba mi poder de creación, era algo que debería investigar, pero eso lo haría más adelante, pues por ahora lo mejor era que fuera a explorar este mundo para hacerme una idea de lo que esperar en el futuro. Salí de la cueva y miré a mi alrededor, nada más que bosque y el pequeño acantilado en el que estaba la cueva. Sin saber realmente qué dirección tomar, decidí comenzar a caminar en una dirección aleatoria, estaba en un bosque así que quizás podría encontrar comida en el camino así que utilicé mi poder de creación una vez más aún sabiendo que mi ojo estaba irritado. Mi ojo ardió un poco, pero logré crear una pequeña mochila que me colgué en mi espalda y seguí avanzando, aunque claramente fui dejando algunas marcas para que pudiera regresar más adelante, después de todo esa cueva fácilmente podría convertirse en mi refugio por ahora. Honestamente hablando, no sabía qué esperar de este mundo y lamentablemente no fui capaz de ver la geografía del planeta cuando llegué pues, literalmente, me encendí en llamas al apenas abrir mis ojos. Pasó poco más de una hora de caminata tranquila y pensé que no había nada más que bosque en las cercanías, pero ese pensamiento se esfumó rápidamente cuando logré ver el final del bosque un poco más adelante. Me apresuré a salir del bosque y me quedé sorprendido al ver un suelo negro muy familiar, era una autopista, incluso había una rejilla de seguridad que la limitaba de un barranco y más adelante pude ver una ciudad a la que podría llamar moderna.
Joder, estoy en un mundo humano similar al mío, dije con una sonrisa irónica, tal parece que ni en otra vida me libraría de la civilización. No es que me molestara la civilización, después de todo había cosas buenas en el mundo moderno como la música, la tecnología y el bendito internet, solo por nombrar algunos, pero así como había cosas buenas, también había cosas malas que solo me complicarían la vida. Uno de los principales problemas que podía ver era, obviamente, que yo no era un ciudadano, no tenía acta de nacimiento, identificación y ningún documento o registro, en términos técnicos y generales, yo no existía en este mundo. Además de la falta de documentación, estaba el hecho de que yo ya ni siquiera era humano ahora, solo podía esperar que este mundo fuera como el de los animes y la existencia de poderes fuera un hecho, incluso si estos eran ocultos de la humanidad en general. Solo pude suspirar por mi suerte, por ahora debería ir a ver cómo era la ciudad. Sin embargo, cuando comencé a caminar me percaté de algo, mi cola, mi jodida cola que se estaba balanceando de un lado a otro como si tuviera vida propia. A decir verdad, controlar un apéndice o extremidad con el que antes no contaba fue más complicado de lo que esperaba, me tomó un par de minutos lograr que se envolviera alrededor de mi cintura cual cinturón, pero cuando celebré que lo había logrado mi cola se alborotó de nuevo. Hice eso un par de veces más con el mismo resultado, tal parecía que mis emociones influían en mi cola, fue tal que me desesperé y traté de sujetarla para forzarla a enredarse en mi cintura, pero fue una horrible idea pues al agarrarla pude sentir un dolor indescriptible, quizás no tan malo como lo que me hizo esa diosa, pero se acercaba bastante. Maldición, ¿cómo le hizo Goku para superar esto? Me pregunté con un par de lágrimas, era realmente doloroso que mi cola fuera sujetada. Al final logré hacer que se quedara en mi cintura, pero debería concentrarme en que no se alborotara de nuevo, aunque ahora tenía otro problema, mis ojos, o más bien mi ojo irritado, tuve que utilizar mi poder de creación una vez más para hacer unas gafas de sol, después de todo no podía simplemente pasear con mi ojo rojo en ese estado y honestamente todo se reducía a dos opciones, que me vean como un bicho raro por mi vestimenta o llamar demasiada atención por mis ojos y arriesgar mi identidad. Al llegar a la ciudad me di cuenta de inmediato de otro problema que tendría, el idioma. Debí suponerlo, dije en un suspiro decepcionado. Lo cierto era que logré reconocer el idioma, pero no por ello comprenderlo. El idioma era el japonés y afortunadamente para mí, conocía algo de habla básico y un poco de escritura. Y decían que ver anime no me serviría para nada, dije con burla. En mi camino pude notar varias miradas curiosas de las personas, pero los ignoré, mientras no llamaran a las autoridades no debía preocuparme. Mientras exploraba pasé por una tienda de electrodomésticos y en un televisor estaban pasando un reporte del clima, o eso creo, honestamente no le presté atención pues lo que me llamó la atención fue un mapa que pasaron por un momento, era el mapa del mundo y por lo que vi, la geografía de este planeta era idéntica a la de mi mundo. Al ver eso, y con mi poca comprensión del idioma, solo me quedaban dos opciones, aprender el idioma o arreglármelas de algún modo para ir a otro continente, un lugar donde se hablara el mío, maldita sea mi suerte, esa diosa no me dio la facilidad de entender idiomas, pero supongo que hizo suficiente con lo que me dio por lo que solo suspiré resignado. De todas formas quería aprender japonés fluido en mi anterior vida, dije tratando de ver el lado bueno de las cosas. Sin gustarme mucho la idea, me puse en busca de una biblioteca pública, ni siquiera en mi vida pasada fui a una, a duras penas iba a las de las escuelas en que asistí. Afortunadamente no me fue difícil encontrar una biblioteca y para mayor fortuna mía, la biblioteca tenía acceso a computadoras con internet por lo que entre diccionarios de idiomas y la computadora, logré investigar algo que realmente tenía como prioridad, el ciclo lunar. Cuando logré ver un calendario lunar, grande fue mi sorpresa cuando descubría que, de hecho, anoche había sido una noche de luna llena. Mierda, ahora no sé si soy desafortunado o tengo mucha suerte, dije sudando. Pude ver cómo el bibliotecario me daba miradas curiosas, seguramente para él debía ser extraño ver a estas horas del día a un niño en la biblioteca y no en una institución educativa para niños de mi aparente edad, pero honestamente lo ignoré y seguí con lo mío. Durante el siguiente par de horas me la pasé estudiando, diablos que se sentía extraño, nunca me gustó mucho la escuela y ahora estaba en una biblioteca pública sin que me lo hubieran ordenado, pero en fin, la necesidad me obligaba. Fueron horas largas y tortuosas, solo me detuve cuando mi estómago gruñó exigiendo comida, aunque fue tal el ruido que logré ganarme miradas sorprendidas de las pocas personas que estaban en la biblioteca. Regresé los libros a donde los había tomado y salí de la biblioteca, ya era algo tarde y posiblemente no quedaban más de 2 horas de sol por lo que regresé rápidamente al bosque.
Me dirigí al río cerca de la cueva en que estaba mi campamento y me adentré en el agua. Lamentablemente yo no era Goku, por lo que atrapar peces no me resultó algo fácil, pero aún con eso logré capturar algunos. No me dejarían satisfecho, pero al menos era algo, aunque definitivamente tendría que buscar la manera de conseguir comida o no sería capaz de entrenar correctamente. Al día siguiente me desperté con hambre. Atrapar peces era mi mejor opción, pero como ya había dicho antes, yo no era Goku, así que pescar no era fácil para mí. No obstante, se me ocurrió una idea. Afortunadamente para mí, mi ojo se había recuperado, y a sabiendas que no podía crear nada tan complejo, qué mejor que hacer un arma útil y simple que me ayudara con los peces. Con mi poder de creación fui capaz de crear un arco de madera y varias flechas. Recordaba que muchos decían que la arquería era más complicado de lo que las series de televisión lo hacían parecer, pero resultó que fue más fácil de lo que esperaba. Supongo que había talento ahí. Tuve una buena pesca y después de comer me dirigí a la ciudad nuevamente para seguir estudiando. Vaya que me sentía extraño al decir eso. No es que fuera un tonto, idiota quizás, pero tonto definitivamente no, simplemente era un flojo al que no le gustaba estudiar. Podía comprender con cierta facilidad lo que leía en libros, pero honestamente hablando, ¿en dónde carajo se suponía que tenía que utilizar las jodidas ecuaciones para mi vida? Diablos, morí sin haber usado eso en algo de la vida real. Nuevamente regresé por la tarde a mi campamento y, después de asegurarme de conseguir comida suficiente para saciarme, me puse a entrenar. Después de todo debía aprovechar las cualidades de mi nueva raza. Era un poco divertido ahora que lo pensaba. En mi vida pasada hacía muy poco ejercicio y eso solo para no terminar con panza de arbolito. ¿Qué por qué de arbolito? Pues porque no más estaba para darle sombra al pajarito, jajaja. Pero hablando en serio, yo no solía hacer mucho ejercicio, pero ahora era algo que mi cuerpo me estaba exigiendo con gran fervor y se sentía estimulante. La sensación del esfuerzo, el cansancio y el dolor en los músculos. Definitivamente ahora era un Saiyajin. Con mi poder de creación, honestamente no sabía lo que debía hacer. Digo, había muchas cosas increíbles que me hubiera gustado crear y que me facilitarían la vida, pero con mi nivel actual estaba lejos de poder crearlas. Por ahora decidí que lo mejor era experimentar y familiarizarme con el poder, quizás empezar intentando crear diversos materiales y después de comer hice eso exactamente. Papel, tela, arcilla, madera, caucho, cuero, incluso roca. Por cada cosa que creaba mi ojo ardía y a medida que el objeto era más pesado la cantidad del material que hacía era menor y el ardor era mayor. Finalmente intenté una última cosa y fue lo que más me costó crear, metal. ¿Cómo crear algo me costaba? Pues muy simple, mi agotamiento era mental ya que, físicamente hablando no me causaba cansancio. Sin embargo, cada que creaba algo tenía que concentrarme en dicho objeto y podía sentir un poco de dolor de cabeza así como ardor en mi ojo derecho, tolerables, pero a medida que el objeto era más pesado el dolor y el ardor eran mayores. Afortunadamente para mí, parecía ser que mi actual creación se limitaba a física básica. A mayor densidad en la masa menor era el volumen que ocupaba, pero el peso era mayor y tal parecía ser que mi capacidad actual se limitaba por peso y cantidad de materia creada. Hey, ya había dicho que no era un tonto, ¿o no? Aunque tenía esa desventaja, lo cierto era que seguía siendo mejor que otros poderes de creación de los que tenía conocimiento. Era una verdadera suerte que mi creación solo requiriera de una comprensión básica de lo que quería crear, pues recordaba que existían poderes de creación que requerían que supieras cosas como su estructura molecular y demás cosas más complejas. Si me hubiera tocado un poder de creación como ese definitivamente estaría jodido. Al día siguiente ocurrió algo que no me esperaba. Recién era de mañana y sentí un repentino frío. Fue eso lo que me despertó y al salir de mi cueva pude ver la razón. Estaba nevando, realmente nevando. Ahora que lo pensaba mejor, las cosas eran algo extrañas. Según lo que logré ver de paso cuando busqué el calendario lunar, yo había llegado a este mundo el 17 de diciembre. ¿No se suponía que en estas alturas del año ya debería haber caído la nevada aquí en Japón? ¿Tendría que ver esta anomalía con que yo hubiera llegado a este mundo? Honestamente dudaba mucho de ello, pero bueno, fuese cual fuese la razón de eso, el hecho es que no me importaba. Lo único que me importaba era: será más complicado conseguir comida, murmuré para mí mismo. Solo suspiré, me dirigí al río. No sabía mucho de biología, pero no porque fuera invierno dejaría de haber peces, ¿o sí? Bueno, ya me las arreglaría de alguna manera. No podía comer pescado todos los días de todas formas. Después de comer decidí intentar algo más complicado con mi poder de creación, algo tonto considerando que apenas la noche anterior había estado experimentando, pero igual quise hacerlo.
Me concentré tanto como pude en lo que quería crear y mi ojo ardió más de lo esperado, pero lo había logrado crear una muñequera como las de Goku, aunque esta apenas pesaba unos 3 kilos, pero por algo se empezaba. Pensé que ahora que había podido crear una el hacer otra sería más fácil y no me equivoqué, pero me confié demasiado, había creado una segunda muñequera, pero tal parecía que yo ya estaba en mi límite, pues hacer esa me causó un gran dolor de cabeza e incluso mi ojo lloró una lágrima de sangre. Me miré en el espejo y cuando la negrura en mi esclerótica se retrajo quedé impactado, mi ojo estaba completamente rojo. ¿Pero qué carajos? Pregunté impactado. Honestamente no me había esperado algo como esto, se supone que, si bien no podía crear cosas muy pesadas, mi límite actual era como de 5 kilos. ¿Habrá sido porque todavía no me recuperaba del todo? ¿O será porque le di propiedades diferentes a un material que generalmente no las tenía? Honestamente no lo sabía y no quería pensar en ello con el dolor de cabeza que sentía. Decidí que había tenido suficiente por hoy, con mi dolor de cabeza ni siquiera podría concentrarme en estudiar por lo que no iría a una biblioteca. Hablando del estudio, debo admitir que en verdad me sorprendí por lo rápido que estaba absorbiendo el conocimiento, sé que mi cerebro actual es el de un niño y debe absorber todo como esponja, además de que tenía la mentalidad y comprensión de una persona adulta, pero definitivamente no esperaba que en unos pocos días estuviera aprendiendo un idioma completo, especialmente desde que era un Saiyajin y generalmente esta raza tenía músculos en vez de cerebro. Supongo que la necesidad realmente te ayuda a sobrevivir y a adaptarte, pero bueno, no me quejaría pues esto era conveniente para mí. Si bien no quería ir a una biblioteca, decidí dar un paseo y explorar la ciudad, obviamente con las polainas puestas, debía adaptarme a ellas después de todo. Lamentablemente tuve que volver a usar mis gafas oscuras, aunque tuve algo de suerte, el cambio de temperatura a un clima más frío aplacó un poco mi dolor de cabeza, sin embargo, resulta que hacer las cosas con unos cuantos kilos de peso extra era cansado a la larga, debido a mi sangre de guerrero me fue más fácil sobrellevarlo, pero eso no le quitaba que fuese cansado. Quizás podía tener la misma fuerza que tenía antes de morir, pero mi cuerpo actual seguía siendo el de un infante, seguro que mi resistencia no era mucha. Llegué a un pequeño parque con algunos juegos infantiles y me senté en uno de los columpios para descansar un poco, me quedé viendo la nieve, el viento frío calmaba un poco mi dolor de cabeza y gracias a ello pude perderme en mis pensamientos, ni siquiera le presté atención al par de niños que habían llegado pues mi mente estaba en lo que debería hacer de ahí en adelante. Quizás podría intentar crear mi comida, pero no creo tener el nivel suficiente, seguro que si lo hago esta sería insípida, eso considerando que siquiera lograra crear comida esta vez, reflexioné para mí mismo. Eso era algo que pude saber de primera mano, ya antes había intentado crear mi propia comida, pero no resultó como esperaba, no sabía por qué, pero una razón debía haber. Quizás pueda crear dinero, no me gusta la idea, pero sería mejor que robar supongo, o incluso podría crear objetos valiosos y venderlos, pero eso me traería atención que no quiero, murmuré pensativo. Lo cierto era que ahora sabía que podía crear metal por lo que crear algo valioso debería ser posible, ¿el oro era un metal o no? Sin embargo y como ya había dicho, hacer eso podría traerme atención indeseada, además estaba el hecho de que no podía crear comida. Pensando en ello, ¿será que no puedo crear comida porque tendrá muchas más propiedades que los materiales en bruto? ¿O será simplemente que no puedo crear tejido orgánico todavía? Sea cual sea, la creación de cosas como carne, frutas y verduras están fuera de mi alcance, por el momento de todas formas. Suspiré exasperado, tal parecía que mi poder de creación era más complejo de lo que pensé en un principio. Ahora que lo pienso, ¿podré crear elementos? Me pregunté pensativo. De repente el sonido de pasos acercándose me sacó de mis reflexiones. Oye, ¿quieres jugar con nosotros? Me preguntó una voz infantil. Como ya había dicho, era increíble la velocidad con la que estaba aprendiendo, ciertamente aún no aprendía el idioma completo y lo que más se me dificultaba era la escritura, pero el habla era algo que ya dominaba en un nivel medio decente por lo que fui capaz de comprender lo que me habían preguntado, aunque me tomó un par de segundos que mi cerebro registrara y tradujera las palabras. Levanté la mirada y mis ojos se ensancharon por la sorpresa, afortunadamente tenía mis gafas puestas pues mi ojo aún seguía rojo por haber creado las polainas o de lo contrario habría dado una imagen desagradable o hasta aterradora, pero regresando a lo importante, mis ojos se abrieron como plato al ver a un par de niños frente a mí, un par de niños que reconocí de inmediato. No puede ser, esos son Iodo y Seishido Irina, pensé impactado.
Yo me había quedado estático y no sé por cuánto tiempo, pero creo que fueron un par de minutos por lo menos, porque al parecer los niños se preocuparon de que yo no reaccionara. Oye, ¿estás bien? Preguntó la niña que ahora sabía era Irina. Eso finalmente me sacó de mi estado de shock. Ese sí, lo lamento, es solo que yo no hablar bien el japonés, hablé lo mejor que pude. No sabía si lo hice bien y me preocupé un poco, pero creo que fue lo suficientemente bueno ya que los dos niños comprendieron. ¿No eres de por aquí? Preguntó Irina siendo ella la más inteligente de los dos niños. Yo solo negué con la cabeza cuando procesé la pregunta. ¿Y de dónde eres? Preguntó algo enérgico Issei. Si tenía que ser honesto, era divertido ver al par de niños curiosos, pero era de esperarse, después de todo eran solo un par de niños en este momento. Yo no soy de Japón, soy de, muy lejos, les dije con tono misterioso al final. Los dos infantes y yo mismo nos reímos, era divertido portarse como un niño de nuevo, incluso en mi otra vida lo hacía a pesar de mi edad, algo que me hizo ganar muchos regaños de mi familia, pero no me importaba, igual me gustaba ser infantil, además no es como si pudieran quejarse, aún con eso tenía trabajo y apoyaba económicamente en casa. Entonces, ¿quieres jugar con nosotros? Preguntó esta vez Issei. Yo solo asentí y me fui a jugar con ellos. Honestamente no sabía si debería estar o no preocupado por saber el mundo al que había caído, por un lado, no tendría que esconderme tanto, pero por el lado malo, debía tener mucho cuidado con las facciones, especialmente con los caídos y los demonios. Estuve jugando con el par de niños por un buen rato, fue cansado, pero divertido e incluso podría jurar que ahora me había acostumbrado más al peso extra, supongo que las cosas realmente son más fáciles cuando te diviertes haciéndolas. Me había divertido tanto jugando con el par de niños que no nos habíamos dado cuenta de que se hacía tarde por lo que ya era hora de que cada uno regresara a casa, o cueva en mi caso. Fue divertido, gracias por invitarme, les dije a los dos niños. No fue nada, también nos divertimos mucho, dijo Issei con una gran sonrisa. Ahora que lo pienso, no nos hemos presentado, yo soy Shidou Irina y este es Yodou Issei, presentó la niña que en estos momentos vestía como niño. Obviamente yo ya sabía quiénes eran ellos, pero no necesitaban saber eso, después de todo ¿cómo explicaría que los conozco cuando ni siquiera los había visto personalmente antes? ¿Tú cómo te llamas? Preguntó Irina. Yo soy... En ese momento una realización me llegó, todo por una pregunta que era tan simple, pero que fue tan difícil de responder. ¿Quién se supone que era yo? Puedo recordarlo todo, mi vida pasada, mi familia, mis amigos, infinidad de historias de mundos que ahora sabía eran reales, pero entonces ¿por qué? ¿Por qué no podía recordar mi nombre? ¿Cuál se supone que era mi nombre? ¿Mi nombre es? ¿Qué demonios sucedía? No entendía por qué no podía recordar mi nombre, de hecho solo ahora me daba cuenta de algo que no me gustó y eso era que podía recordar mi vida pasada, mis amigos, mi familia, pero no podía recordar el nombre de ninguno de ellos. Si esta era la idea de aquella diosa de empezar una nueva vida como un nuevo yo, entonces no era agradable, pero de nuevo, ¿qué se supone que haga? Fue su decisión y me guste o no tenía que seguir, el problema era, ¿cuál sería mi nombre ahora? Fue entonces que recordé algo. Deret, mi nombre es Deret, les dije finalmente al par de niños. Deret, un nombre que recordaba muy vividamente, un nombre con el que me identifiqué bastante en más de un sentido, era el sobrenombre por el que se me conocía en la secundaria y la preparatoria, un nombre que me gustó tanto y que solía usarlo para firmar dibujos, hacer compras, incluso era el nombre de los perfiles de mis redes sociales. Puede que Derek no fuera mi verdadero nombre, pero era una parte de mi vida así que ahora, en lugar de ser una parte de mi vida, sería el nombre que me represente en esta nueva vida. Derek. Suena un poco extraño, dijo Issei. No seas grosero Issei-kun, es obvio que es un nombre extranjero, dijo Irina reprendiendo al castaño. Jajaja, descuida, no es la gran cosa, si lo vemos desde otro ángulo, sus nombres serían extraños para los extranjeros, dije tranquilamente. Irina sonrió y asintió, Issei sin embargo parecía no haber entendido nada de lo que dije, no es que pueda culparlo, después de todo era un niño. Por cierto, ¿por qué tienes puestas esas gafas? Preguntó Issei curioso. Bueno, es que tengo un ojo irritado y se ve un poco desagradable así que me las puse para que no me vean ese ojo, dije con nervios, no era mentira, pero definitivamente no podía decirles que mi ojo se irritó por usar mi poder de creación. Después de eso finalmente nos despedimos y nos fuimos por nuestros respectivos caminos, bueno, Issei e Irina se fueron juntos, después de todo recuerdo que en el anime se mencionaba que eran vecinos.
Para cuando regresé a mi cueva en el ahora nevado bosque ya era algo tarde, por lo que creé algo de madera, aunque mi ojo me ardió, pero ya me lo esperaba. Estoy bastante sorprendido, de todos los mundos en que pude haber llegado, sin duda este era el último que me hubiera imaginado, me dije a mí mismo mientras encendía la fogata. Lamentablemente para mí, el día de hoy no había conseguido comida, por lo que tenía que conformarme con lo poco que me quedaba, un par de peces de esta mañana y algunas cosas más que conseguí. No me puedo quejar, a decir verdad al menos me alegra haber terminado en un mundo del cual tengo conocimiento, aunque deberé de tener cuidado con las facciones, especialmente las de los demonios y los caídos, reflexioné para mí mismo. A decir verdad estaba algo preocupado. Después de todo este mundo, si bien tengo un conocimiento general de lo básico, lo cierto es que no conocía la historia completa. Podía decir que era una fortuna que cayera en una época en que tenía una idea de los acontecimientos, pero el hecho era que no sabía a ciencia cierta lo que sucedería. Después de todo no me leí las novelas y solo salió hasta la 4ª temporada del anime cuando morí. Tenía cierto conocimiento de lo que sucedería después del anime y eso solo porque había multitud de fanfics que contaban un poco de lo que sucedía después, pero lamentablemente estoy desinformado sobre cosas que podrían ser importantes. Con ese pensamiento presente, todo lo que pude hacer fue suspirar frustrado. Existen muchas variables y ahora que pienso mejor, la mayor de todas soy yo, incluso si este hubiera sido un mundo con la historia que considero original, el hecho de que yo esté aquí cambia mucho las cosas, especialmente ahora que ya tuve contacto con esos dos, reflexioné sintiendo que un dolor de cabeza se acercaba. Pensar en universos paralelos, alteraciones en la línea cronológica de este mundo y posibles variables en la historia que conocía definitivamente era estresante, mejor decidí ir a dormir y dejarle esto al yo del mañana. Al día siguiente me desperté con mucha hambre, por lo que inmediatamente fui al río con mi fiel arco y logré obtener muchos peces, suficientes como para saciar mi apetito, incluso empecé a preocuparme de dañar el ecosistema de este lugar si seguía así. Extrañamente ahora me resultaba más fácil moverme con el peso extra, por lo que decidí que hoy, en lugar de ir a una biblioteca, me pondría a entrenar toda la mañana y así lo hice. Por la tarde regresé al parque con la esperanza de ver de nuevo a esos dos pequeños, resultaba increíble que no me hubiera enterado que estaba en Kuosino hasta que los vi. Cuando llegué al parque, para mi suerte, estaban los dos niños, me puse a jugar con ellos y creo que ahora me consideran su amigo. Creo que no es una mala idea ser amigo del Sekiryutei, y si jugaba bien mis cartas podría asegurarme de que el idiota no se vuelva un pervertido y sea un aliado mío en el futuro. Honestamente hablando, no sabía cómo iban a suceder las cosas más adelante, pero era mejor comenzar a cimentar relaciones desde ahora para tener algo de apoyo, y qué mejor que hacerme amigo del futuro Sekiryutei. Además no es como si tuviera muchas opciones, con mi nivel actual y mi aparente edad era imposible que un adulto me tomara en serio y mucho menos un alto mando de alguna facción. Volverse fuerte es algo que los animes hacen ver muy fácil, pero definitivamente me tomaría demasiado tiempo y en realidad es muy difícil. Solo miren a Goku, el tipo empezó más débil que yo, sí, puede que haya alcanzado un nivel superior a algunos dioses, pero eso fue solo porque tuvo diversidad de maestros con los que yo no contaba. Lo cierto era que Goku en sus primeros años no logró un nivel muy impresionante y solo cuando comenzó a entrenar con los dioses alcanzó un aumento de poder sorprendente, eso porque dichos dioses lo hicieron pasar por el entrenamiento correcto, y decir que fue duro sería un eufemismo, incluso decir que fueron entrenamientos espartanos sería quedarse muy pero que muy corto. Yo no tendría esos maestros, pero sí tenía el conocimiento de cómo entrenar y conocía el potencial latente de mi raza, por lo que sin duda podría fortalecerme, quizás no al ritmo de Goku ni tanto como él, necesitaría que un dios me entrenara para eso, un dios real y no los supuestos dioses de este mundo, pero al menos sé que, por mi cuenta, sería más fuerte que Goku en sus primeros años, quizás cuando tuviera el cuerpo de un chico de 15 años sería más fuerte que Raditz, quizás más que Nappa si tenía algo de suerte. En fin, regresando a la realidad, me hice amigo de Issei y Irina y el castaño nos invitó a pasar la Navidad en su casa. Irina no podía pues al parecer se iría con su familia a un viaje, quizás cosas de la iglesia, pero no iba a mencionar eso. Yo por mi parte no tuve problemas en aceptar, de todas maneras no es como si tuviera algo que hacer, además era comida gratis, ¿cómo decirle que no a eso considerando el apetito Saiyajin? Los Hyodo eran buenas personas y me recibieron con los brazos abiertos, el ambiente era hogareño y cálido, no negaré que sentí nostalgia y tristeza, pero hice esas emociones a un lado, no echaría a perder una festividad como esta.
Aunque las cosas se pusieron un poco incómodas cuando los padres de Issei preguntaron por mi familia y como nunca me gustaron las mentiras, decidí decirles una verdad a medias, contándoles que mi madre no estaba en la ciudad y que no conocía a mi padre. Como dije, una verdad a medias, después de todo y considerando mis circunstancias, aquella diosa que me reencarnó era esencialmente mi madre y no tenía un padre como tal. Al escuchar mi respuesta, los padres de Issei me vieron con una expresión de pena, lástima. Bueno, el punto es ese, sin embargo, y como se supone que era un niño, hice de la vista gorda a sus miradas como si no me hubiera percatado de ello. Al final me permitieron quedarme a pasar la noche con ellos, fue reconfortante volver a dormir en una cama, no me había sentido tan cómodo desde que llegué a este mundo y me dormí de inmediato, aunque claro que me quité las polainas sin saber qué hacer, eso sería una mala idea. ¿Pero qué es esto?, preguntó sorprendido Issei. Abrí los ojos de inmediato y me levanté de golpe, viendo que Issei tenía en sus manos una de mis polainas e intercalaba miradas entre la prenda y yo con una expresión de shock. Él ya me había visto con las muñequeras puestas después de todo. Derek, ¿de verdad usas esto todo el tiempo?, preguntó Issei sorprendido. Yo solo asentí en respuesta mientras me volvía a colocar las muñequeras. Es mi método de entrenamiento, dije. Issei se vio impresionado y emocionado. El castaño me preguntó si le podía dar unas iguales y yo le dije que quizás otro día, cosa que él aceptó con emoción. Era divertido ver cómo un niño se emocionaba por cualquier cosa, aunque le hice prometer que no contaría de eso a nadie, ni siquiera a Irina. Después de todo ella sabía, o al menos lo haría más adelante, sobre la existencia de lo sobrenatural. Seguro que algo sospecharía si se enteraba sobre esto. Después de todo Irina podría ser una niña, pero definitivamente no era ninguna tonta. En el transcurso del siguiente par de días me las había arreglado para conseguir alimento, aunque a causa de ello comenzó una leyenda urbana. Después de todo no era normal que un niño encapuchado llegara a un restaurante pidiendo comida y desapareciera dejando pepitas de oro como pago. Debido a eso, y a que era Navidad, fui conocido como el duendecillo de las pepitas de oro, una nueva leyenda urbana que fácilmente podría volverse parte del folclore japonés de este mundo. Digo, si tenían cosas como la Ameona, mujer de la lluvia, o la Yukiona, mujer de las nieves, seguro que había espacio para el niño de las pepitas de oro. Era Japón por el amor de Suzumiya Haruhi, se suponía que era uno de los países con mayor seguridad, al menos hasta donde sabían los humanos, pero por ello realmente uno no podía desconfiar de un niño de aparentes 5 años. Dejando de lado eso, me centraba en mi entrenamiento por las mañanas y por las tardes jugaba con Issei e Irina. Al castaño incluso le di un par de muñequeras de solo 1 kilo cada una. Después de todo no dudaba que las fuera a dejar botadas más tarde. Sí, en definitiva mi nueva vida no era como me lo esperaba, en lo más mínimo. El año nuevo llegó y decidí ir al festival en el santuario a escuchar las campanas del templo, una tradición japonesa de la cual siempre sentí curiosidad por ir y ahora que podía hacerlo lo aprovecharía. Podía ver a muchas familias dirigirse al santuario, también veía grupos de amigos, muchas de las personas usando kimonos o yukatas, aunque eran en su mayoría mujeres y niños. Cuando llegué al templo no pude evitar golpear mi frente, solo a mí se me podía olvidar que el único templo en Kuo era el del santuario Imejima. Pensando en ello, me pregunto si debería cambiar la historia tan radicalmente. Quiero decir que una parte de mí no quería intervenir demasiado, pero no podía de plena conciencia dejar morir a alguien si podía evitarlo. Diablos, que así fue como morí en primer lugar, por salvar a alguien. No tenía mucho sentido pensar en ello ahora, pues hasta donde recordaba, ese suceso no ocurrirá sino hasta dentro de un par de años. En fin, por ahora decidí no preocuparme por eso y simplemente disfrutar del evento. Mientras caminaba entre las multitudes algo sucedió, había una presencia poderosa y mi sangre Saiyajin lo supo, incluso si no podía sentir las presencias todavía. Desvié la mirada en cierta dirección y entonces los vi, una familia, eran 3 personas, un hombre fornido, una hermosa mujer y una linda niña, que era la copia exacta de la mujer. Se trataba de Barakiel, uno de los padres de Grigori, la mujer era Imejima Shuri y joder que era una mujer caliente, incluso la pequeña Ake no era muy linda, pero las 2 féminas fueron lo que menos me importó en ese momento pues mi atención estaba centrada en el cadre. Podía sentirlo, mi sangre Saiyajin incitándome a pelear, aun si sabía que el tipo era mucho más poderoso que yo. Barakiel ni siquiera estaba liberando su aura, diablos que ni siquiera podía sentir presencias y aún así lo sentí.
Me sentía agitado y creo que mi sangre Saiyajin ansiaba tanto la batalla que sin querer dejé fluir algo de mi poder por muy pequeño que fuese, lo sé porque pude sentir la energía claramente por primera vez, sentí mi ki fluyendo en el interior de mi cuerpo aun si no podía manifestarlo o controlarlo. Me sentía ansioso y mi sangre guerrera me incitaba a la batalla, pero me forcé a quedarme quieto, aún así pude notar cómo Barakiel reaccionó y pareció buscar algo con la mirada, solo con eso supe que debía calmarme o estaría jodido. Respiré profundamente varias veces y me forcé a calmarme, pude sentir como la energía en mi cuerpo se calmaba y de repente Barakiel pareció confundido, quizás realmente logré ocultar mi presencia, incluso si no por completo, el hecho de que estaba rodeado de personas debió haberme camuflado. Mierda, eso fue intenso, dije para mí mismo aunque eso me ganó miradas curiosas de algunos que me vieron como un bicho raro por haber hablado en español. Hey, el hecho de que aprendiera japonés no significa que lo hable todo el tiempo, después de todo ya estaba acostumbrado a un idioma diferente. Creo que será mejor salir de aquí, ya tuve suficiente emoción para una noche, dije y acto seguido me fui de regreso a mi cueva. Cuando regresé a mi cueva encendí un fuego y me preparé para dormir, pero lo que acababa de suceder no dejaba mi cabeza. Eso fue extraño, murmuré para mí mismo. Honestamente no sabía a ciencia cierta lo que me había sucedido ahí atrás, no sentí miedo y eso era algo un poco preocupante, si me dejaba ganar por mi sangre Saiyajin podría terminar metiéndome en un problema del que difícilmente saldría. A la mierda con los Saiyajines y sus ansias de pelear con oponentes fuertes, maldije internamente. Dejé eso de lado y mis pensamientos se fueron a otra cuestión. ¿Debería hacer algo con la muerte de Shuri? ¿Debería siquiera intervenir en la historia de esa manera? Honestamente no pensaba que fuera una buena idea, pero de nuevo, no podía de plena conciencia dejar morir a alguien si podía evitarlo. Mierda, este sin duda es un mundo inesperado, ahora creo que hubiera preferido un mundo en el que no sabría eventos futuros, así no tendría que verme involucrado moralmente en tragedias de este tipo. Suspiré, sería mejor preocuparme por ello cuando llegue el momento, de todas formas eso no sucedería hasta dentro de un par de años, por lo que tenía tiempo de sobra para pensar. Lo que no sabía en ese momento, o más bien lo que no consideré, era que en la vida, sin importar el mundo en que estés o cuánto planees las cosas, no todo siempre sale como uno quiere. Bueno gente, hasta aquí el cap de hoy. No sé ustedes pero creo que tuvo un buen comienzo, al menos a mí me gustó. Sé que está de más, pero realmente espero que puedan apoyar esta historia tanto o más que las demás. En fin, no se olviden de dejar su me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos hasta un próximo video.